Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a hablar acerca de la posición relativa de dos rectas en el plano cartesiano. Es decir, vamos a ver cuándo dos rectas son paralelas, perpendiculares o coincidentes a partir de las ecuaciones de la recta. Para esto vamos a empezar con un ejemplo. Supongamos que nos piden indicar cuáles rectas son paralelas, perpendiculares o coincidentes y se nos dan estos cuatro pares de rectas. Entre estos pares de rectas, algunas son paralelas, otras son perpendiculares, etc. Nosotros tenemos que aprender a identificar estas rectas directamente a partir de las ecuaciones. Ya hemos visto en videos anteriores cómo podemos saber si dos rectas son paralelas o perpendiculares a partir de las pendientes. Eso podríamos hacerlo aquí, por supuesto. Podríamos obtener la pendiente de esta recta y de esta recta despejando y fijándonos en el coeficiente de x. Si las pendientes son iguales, entonces son paralelas. Y si el producto de las pendientes es -1, entonces son perpendiculares. Todo eso ya lo hemos visto en otros ejemplos, en otros videos. Pero aquí vamos a ver otra forma de darnos cuenta si estas rectas son paralelas, perpendiculares, etcétera, directamente a partir de la ecuación general de las rectas, o sea, directamente a partir de estas ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar con la primera condición. Vamos a ver cuándo dos rectas son paralelas. Dos rectas paralelas se ven así, como estas de aquí. Son rectas que se extienden infinitamente y que nunca se cortan. Siempre están igual de espaciadas, siempre tienen el mismo espacio, nunca se cortan. Esto también lo podemos traducir en que las dos rectas tienen la misma inclinación. Y como ya vimos en un video anterior, la inclinación es la pendiente de la recta. Así que también podríamos decir que las dos rectas tienen la misma pendiente. Entonces esta es la condición para que dos rectas sean paralelas. Vamos a suponer que esta recta tiene como ecuación general esta de aquí, ax más by más c igual a 0. Y que esta recta de acá tiene esta ecuación general. Observen que estoy utilizando las mismas letras que estoy usando acá, solamente que les estoy poniendo comillas. Esto lo hacemos así para que podamos identificar fácilmente el coeficiente de la x siempre como a o como a', dependiendo de si son de la primera recta o de la segunda. Eso nos va a servir al momento de obtener una fórmula, como veremos en un momento más. Entonces, las dos rectas deben tener la misma pendiente. La cuestión es, ¿cuál es la pendiente de esta recta y cuál es la pendiente de esta recta a partir de su ecuación general? Bueno, pues recuerden que para obtener la pendiente tenemos que transformar la ecuación general en la ecuación ordinaria o en la ecuación en la forma pendiente ordenada al origen. Es esta de aquí. Y una vez que la tengamos así, nos vamos a fijar en el coeficiente de x y esa es la pendiente de la recta. Entonces lo que debemos hacer con estas dos ecuaciones es despejar y. Bueno, pues vamos a despejarlo. De la primera ecuación, para despejar y, este ax y este c pasan al otro lado negativos y luego el b pasa dividiendo. Entonces ahora nos fijamos en el coeficiente de la x y esta es la pendiente de la primera recta. Entonces la primera recta tiene pendiente menos a sobre b. Hacemos lo mismo con la segunda recta exactamente y nos queda entonces que la pendiente de la segunda recta es menos a' sobre b'. Como las dos rectas deben tener la misma pendiente, entonces m1 es igual a m2 para que sean paralelas. Eso quiere decir que menos a sobre b debe ser igual a menos a' sobre b'. Esto es una ecuación. Aquí nosotros podemos multiplicar toda la ecuación por un -1 para que nos queden las fracciones positivas. Y esta es la condición que deben cumplir las ecuaciones generales de dos rectas para que podamos asegurar que son paralelas. Aunque en este caso puede ocurrir en algún momento que para ciertas rectas este valor de b sea 0. Entonces aquí estaríamos haciendo una división entre 0. Así que para que nos quede de una manera un poco más cómoda, podemos pasar este b' multiplicando, este b también para acá multiplicando. Este término que está positivo lo pasamos al otro lado negativo. Y entonces esta es la condición que deben cumplir las ecuaciones de las rectas para que podamos asegurar que son paralelas. Bueno, pues para que quede esto más claro, vamos a verlo con los ejemplos que vimos antes. Vamos a ver cuáles de estas rectas cumplen esta condición y con eso podemos decir que son paralelas. Bueno, para entender también esta ecuación, de nuevo, les menciono que la a es el coeficiente de x de la primera ecuación, mientras que la a' es el coeficiente de x de la segunda. O sea, en estas dos ecuaciones de aquí, a sería 3 y a' sería 6, mientras que b, que no tiene comilla, sería la y de la primera ecuación, o sea, el 2, y b' sería el de la segunda ecuación, que es el 4. Entonces, simplemente sustituimos estos valores aquí y nos queda esta expresión. 3 por 4 menos 6 por 2. Bueno, pues hacemos las operaciones. Esto nos da 12 menos 12, que esto es 0. Entonces vemos que aquí sí se cumple. Al hacer esta operación nos dio 0 y por lo tanto podemos concluir que estas rectas son paralelas. Vamos a ver si estas ecuaciones de acá también lo cumplen. Tendríamos que multiplicar el coeficiente de x por el de y, entonces 2 por 3, 6, y luego le restamos el de x de acá por el de y de acá, entonces 6 por menos 4, y nos va a quedar 6 más 24, que es 30, no nos dio 0. Por lo tanto, estas rectas no son paralelas. Hacemos lo mismo con esta de aquí,
Entonces es 3 por menos 4 y luego menos 2 por 5. Eso nos da menos 12 menos 10, que es menos 22. Otra vez no nos dio 0. Por lo tanto, estas rectas tampoco son paralelas. Y finalmente, para estas de acá nos queda 1 por menos 8 menos 4 por menos 2. Esto nos da menos 8 más 8, que es 0. Entonces con esto podríamos decir que estas rectas son paralelas, aunque aquí hay que tener un poco de cuidado porque también puede ocurrir que las rectas no sean como tal paralelas, sino que sean coincidentes. En un momento más vamos a ver que estas rectas de aquí sí son paralelas, mientras que estas de acá no son paralelas, sino que son coincidentes. Y es que las rectas coincidentes también cumplen esta condición, pero deben cumplir otra condición adicional, que en un momento más voy a explicar. Pero antes de ver lo de las rectas coincidentes, vamos a ver primero las perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares cuando se cortan, formando un ángulo de 90 grados. Bueno, esto de aquí significa que los cuatro ángulos miden 90 grados, ¿sí? Entonces, con que uno solo mida 90, bueno, pues ya los cuatro miden 90. Ahora bien, ya hemos visto en un video anterior que dos rectas son perpendiculares si el producto de las pendientes es menos 1. De hecho, hice el video con la demostración de este teorema, por lo que si quieren saber por qué el producto de las pendientes debe ser menos 1, bueno, pues los invito a que vean ese video. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Entonces, de nuevo, vamos a obtener la pendiente de cada recta. Supongamos que esta recta tiene esta ecuación general y que esta recta de acá tiene esta otra ecuación general. Entonces, despejando y y haciendo lo mismo que habíamos hecho anteriormente con las rectas paralelas, vamos a llegar a las mismas fórmulas. La primera pendiente es menos a sobre b y la segunda es menos a' sobre b'. Esas son las pendientes. Entonces, el producto debe ser menos 1. Así que hacemos el producto de estas pendientes. Aquí está. Los multiplicamos y eso debe ser menos 1. Bueno, pues vamos a hacer la multiplicación. Menos por menos da más y aquí va a quedar a por a' y acá va a quedar b por b'. Y luego este b por b' pasa a otro lado multiplicando y este término pasa sumando al lado izquierdo. Y entonces esta es la condición que deben cumplir las ecuaciones de las rectas para que sean perpendiculares. Observen que es diferente al caso de las paralelas. En este caso se van a multiplicar los coeficientes de las x y luego se le va a sumar el producto de los coeficientes de las y. Y si eso nos da 0, bueno, pues entonces serán perpendiculares. Entonces volvamos a nuestro ejemplo para aplicar esta fórmula. Bueno, como ya sabemos que estas rectas son paralelas, no pueden ser perpendiculares. Y lo mismo ocurre aquí, tampoco pueden ser perpendiculares. Así que nada más nos vamos a fijar en estas dos de acá que nos faltaron, que no son paralelas. Bueno, pues vamos a empezar con este sistema. Entonces multiplicamos 2 por 6 y luego menos 4 por 3. Entonces haciendo las operaciones nos va a quedar 12 menos 12, que es 0. Entonces estas rectas sí son perpendiculares. Bueno, y para estas otras de acá, tenemos que multiplicar el de x por el de x, o sea, 3 por 2, y luego el de y por el de y. Entonces 5 por menos 4, y eso nos da 6 menos 20, que es menos 14. Vemos que no nos dio 0, por lo que estas no son perpendiculares, y ya habíamos visto anteriormente que tampoco son paralelas. O sea, estas no corresponden a ninguno de los dos casos, ni paralelas ni perpendiculares. Ni pueden ser coincidentes, porque para que sean coincidentes deben cumplir la condición de las paralelas. Entonces, estas no cumplen ninguno de estos tres casos. Es decir, son dos rectas que sí se cortan, pero que cortan formando un ángulo que no es de 90 grados. Eso es lo que podemos decir de estas rectas. Bueno, y nos falta entonces el último caso, ver cuándo las rectas son coincidentes. Bueno, pues dos rectas son coincidentes si la ecuación de una de las rectas nos da, bueno, pues por ejemplo esta línea de aquí, y luego al graficar la otra ecuación de la recta nos vuelve a dar la misma línea recta. Es decir, dos rectas vamos a decir que son coincidentes cuando las dos ecuaciones nos dan la misma recta como tal. Entonces, en realidad, lo podemos pensar de dos maneras. Podemos pensar que tenemos dos rectas que están justo una encima de la otra, o podemos pensarlo también como una sola línea recta que tiene dos ecuaciones, bueno, que en apariencia son diferentes, pero que en realidad nos dan como gráfica la misma recta. ¿Sí? Entonces, son dos formas de ver exactamente lo mismo. Entonces, en este caso vamos a pensarlo como si fueran dos rectas, de tal manera que queda una encima de la otra. Ahí vamos a decir que son coincidentes. ¿Cómo nos damos cuenta si dos rectas son coincidentes? Es decir, si dos ecuaciones en realidad nos dan la misma recta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta a partir de la ecuación? Bueno, pues primero vean que si las dos rectas coinciden, bueno, pues tienen que tener la misma inclinación, es decir, deben tener la misma pendiente. Por eso es que aquí coincide con el caso de las paralelas. Pero además de eso, también debe cumplir que deben tener los mismos puntos, ¿sí? Si son coincidentes, bueno, pues todos los puntos de una recta están en los de la otra. Y es suficiente con fijarnos que coincidan en un punto, al menos. ¿Sí? Con un punto que coincidan, y como las dos ya tienen la misma pendiente, bueno, pues serán la misma recta en realidad. Entonces, como deben tener la misma pendiente, bueno, podemos hacer lo mismo que en el caso de las paralelas. La pendiente de la primera recta es esta de aquí, la de la segunda es esta de acá, que ya obtuvimos al despejar y. Y entonces, igualando las pendientes, llegamos a esta ecuación. Ahora, en lugar de expresarla como productos, vamos a hacerlo de la siguiente manera.
este b que está dividiendo vamos a pasarlo multiplicando y este a' vamos a pasarlo dividiendo. Y entonces nos queda a entre a' igual a b entre b'. Lo vamos a dejar así por lo que veremos en un momento más. Nos va a convenir más dejarlo escrito de esta forma. Entonces, esto de aquí significa que las dos rectas tienen la misma pendiente. Pero como deben tener los mismos puntos, bueno, pues vamos a encontrar algún punto que esté en ambas rectas al mismo tiempo. Con un solo punto es suficiente. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a volver a la ecuación ordinaria de la recta, es decir, la forma pendiente ordenada al origen. Ya vimos que las pendientes deben ser iguales. Pero si las dos rectas son coincidentes, entonces la ordenada al origen también debe ser igual en este caso. Es decir, ambas rectas van a cortar al eje Y en el mismo punto. Recuerden que este B es precisamente la intersección con el eje Y. Entonces ambas rectas deben tener la misma intersección con el eje Y. Así que vamos a volver a escribir las ecuaciones ordinarias de estas rectas, es decir, despejando Y. Eso ya lo hicimos en el caso de las paralelas. Entonces es exactamente lo mismo. Aquí ya las tenemos despejadas. Y ahora vamos a igualar estos números de acá, que son precisamente las intersecciones con el eje Y. Es decir, ahora tenemos que C entre B debe ser igual a C' entre B'. Y de aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí arriba. Vamos a pasar este B multiplicando, este C' dividiendo. Y entonces nos queda que C entre C' es igual a B entre B'. Y ahora observen lo que ocurre. Se tiene que A entre A' debe ser igual a B entre B'. Y a la vez B entre B' debe ser igual a C entre C'. Así que estas dos ecuaciones las podemos escribir en una sola línea, de esta manera. Por eso fue que lo escribí de esta forma, para poder escribir, bueno, pues ambas condiciones en una sola línea. Esto de aquí lo que quiere decir es que al dividir los coeficientes correspondientes de X, nos debe dar el mismo resultado que al dividir los coeficientes correspondientes de Y, y eso nos debe dar el mismo resultado que al dividir los términos independientes. Entonces vamos a hacer eso con las rectas que aparentemente son paralelas. Si como estas rectas ya son aparentemente paralelas, lo único que nos faltaría ver es si en realidad sí son paralelas o si son coincidentes. Así que vamos a ver si esta de aquí y esta de acá son en realidad rectas coincidentes. Bueno, pues para eso tenemos que dividir los coeficientes de las X, o sea 3 entre 6, y luego dividir los de Y, que es 2 entre 4, y luego los términos independientes. En la fórmula que nosotros obtuvimos, los términos independientes estaban de este lado, pero bueno, es lo mismo si están del lado derecho. En realidad, al hacer la división, se van a tener que hacer la ley de los signos, entonces al final nos va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces no importa si estos términos independientes están del lado derecho o del lado izquierdo, estas ecuaciones de aquí siguen siendo igual de válidas. Así que dividimos 1 entre 5 y vamos a fijarnos si las tres divisiones nos dan el mismo resultado. 3 entre 6, si hacemos la división, eso es 0.5, o si simplificamos la fracción, eso es 1/2. También el 2/4 nos da 1/2 o 0.5, es decir, estas dos fracciones de aquí sí nos dan lo mismo. Y esto de aquí, recuerden, pues es esta parte de acá que precisamente nos decía que las rectas son paralelas. Entonces nos faltaría ver esa división de aquí también si es igual a estas de acá. Pero si dividimos 1 entre 5, eso nos da 0.2. O sea, 1/5 no es lo mismo que el 1/2 que nos había quedado por acá. Por lo tanto, aquí esto es distinto y con eso podemos garantizar que estas dos rectas en realidad son distintas, son paralelas y son distintas, no son coincidentes. Ahora vamos a ver qué ocurre con estas rectas de acá. Bueno, pues acá tendríamos que dividir el coeficiente de X entre el de X. Podemos dividir el de arriba entre el de abajo o el de abajo entre el de arriba, como lo estoy haciendo en este caso, que nos resulta más conveniente. Aquí también yo lo podría haber dividido así, 6 entre 3, 4 entre 2, y a lo mejor nos hubiera quedado un poco más fácil. Bueno, pues aquí lo vamos a hacer así. 4 entre 1, luego dividimos menos 8 entre menos 2, y aquí 4 entre 1. Y vamos a ver si nos queda el mismo resultado. Bueno, pues 4 entre 1 es 4, 8 entre 2 es 4, y queda positivo porque menos entre menos da más. Entonces aquí queda 4 y aquí también queda 4. Y lo mismo aquí, 4 entre 1 es 4. Entonces vemos que los tres resultados son iguales a 4. Por lo tanto, estas dos rectas que en apariencia eran diferentes, en realidad son la misma recta. Son la misma recta. Así que no podemos decir que son paralelas. Dos rectas paralelas nunca se cortan. Entonces en realidad estas son dos rectas distintas. Dos rectas iguales, no son distintas. Entonces son rectas coincidentes. Ahora también podemos darnos cuenta, si dos rectas son coincidentes, si logramos obtener una de las rectas a partir de la otra multiplicando por una cantidad adecuada. Por ejemplo, en este caso, vean que si yo esta primera recta la hubiera multiplicado por 4, cada término por 4, obtendría todos los términos de la segunda, exactamente. Por lo tanto, las dos ecuaciones en realidad son la misma, ¿sí? Porque aquí yo estoy haciendo una operación válida de las ecuaciones, que es multiplicar a ambos lados de la ecuación por un mismo número, en este caso por 4, y así obtenemos la segunda ecuación. Y vean que acá no ocurre eso, aquí tendríamos que multiplicar por 2, así obtendríamos estos términos de aquí, pero al multiplicar 1 por 2 no nos da 2, nos da 5. Así que eso nos garantiza que no son coincidentes, sino que son paralelas. Bueno, entonces ya después de haber visto todo esto, les voy a dejar a ustedes 5 ejercicios. Tienen que indicar cuáles de estas
de estas 5 pares de rectas son paralelas, perpendiculares o coincidentes, haciendo lo mismo que les mostré en este video. Y quienes son miembros del canal ya tienen acceso a este video. Es un video exclusivo para los miembros donde pueden ver la solución y el procedimiento completo. Si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse y así puedes ver los diversos niveles de membresía. Y entre esos niveles, bueno, pues todos los miembros tienen acceso a una lista de reproducción exclusiva con cientos de ejercicios muy interesantes como estos de aquí. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.